En la Biblia podemos encontrar varias veces donde Dios le pide a ciertas personas, a ciertos personajes, a los héroes de la Biblia, si se le puede decir, que hicieran cosas que al momento no tenían mucho sentido. No sé si alguno de ustedes acá recibió una instrucción de parte de sus padres y la instrucción no mucho tenía sentido. Por ejemplo, yo me acuerdo que, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? No, o sea, yo sé que es pared, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de material? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sé, los que hablan inglés lo dicen bien, ¿verdad? Pero en español es chirroc, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo creo, alguien un día me preguntó que buscara, mira, tenemos que ir a Home Depot a comprar chirroc. Y yo o sea, yo nunca he trabajado en construcción, ¿verdad? Entonces yo inocentemente voy y le digo al trabajador, ya estoy buscando por chirrac o chirroc. Y él se me queda mirando. Me acuerdo que mi papá, un día ya habíamos iniciado la iglesia y habían bautismos. Y me dijo, no fue mi papá, fue alguien más, que no quiero decir, ya está acá. Pero me dijo, mira, búscame en el mapa San Camero Park. Y yo, ¿cómo? Entonces, o sea, yo sabía que ese era el parque donde se hacen los bautismos. Entonces yo buscando, escribiéndolo como me lo dictaron, ¿verdad? Tenía como 8 o 10 años. Yo cómo voy a saber que era Sunken Meadow Park, ¿verdad? Y ahí de tanto que lo buscaba media hora, que hasta me puse a llorar porque me sentía inútil, porque le digo, no lo puedo encontrar, ¿verdad? Y entonces muchas veces nos piden que hagamos ciertas cosas que no mucho tienen sentido, pero debido a que obedecemos es que somos bendecidos. Y lo que escribí aquí es lo increíble, es que cada persona que obedecía la orden de Dios al final salían siendo bendecidos, aun cuando el conocimiento, di conmigo, conocimiento, entendimiento. Cuando Dios te dice que hagas algo, aun si tu entendimiento o tu conocimiento puede tener más sentido de la orden que Dios te está dando, siempre obedece a Dios. Hijos, posiblemente el conocimiento, yo no creo que tengo más sabiduría que mi papá, no soy más sabio que él. Posiblemente en ciertas áreas tengo mucho más conocimiento que él. Obviamente fue a la escuela, a la universidad, estoy preparado, ¿verdad? Pero jamás me voy a pensar que yo soy más sabio que mi papá. Y el problema que cometemos muchos jóvenes es que sentimos solo porque somos estudiados y preparados, ¿verdad? Creemos que somos más inteligentes que nuestros padres. La sabiduría no viene por el bachillerato que tienes, por la maestría que tienes, ni por el doctorado que tienes. La experiencia literalmente es con los años. Entonces, si tu papá te dice que hagas algo, tu mamá te dice que hagas algo, no tiene sentido, no cuestiones, obedece. Y así pues, ¿verdad? Si no te va bien, por lo menos te puedes amarrar de que obedeciste a tus padres. Así tenemos que ser con Dios también. Si Dios te dice que hagas algo y la lógica dice que no tiene sentido, siempre escucha la voz de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿para qué? O sea, si fuera yo, ¿verdad? La lógica dijera, ¿para qué tengo que ver las estrellas? Cuenta las estrellas, Señor, tú sabes que son muchas, ¿verdad? Y más si que había una promesa, ¿verdad? Y era de noche y había una promesa de que iba a venir el hijo. Señor, o sea, un niño no se crea contando estrellas, ¿verdad? Entonces necesito más tiempo para hacer otras cosas. Pero la obediencia de él es lo que hizo que Dios lo bendijera a él. Y es por eso que el tema de hoy le he titulado, di conmigo, el poder de la obediencia. Di conmigo, el poder de la obediencia. Dile a la persona que está al lado tuyo, el poder de la obediencia. Di conmigo, la vida cristiana, o mejor dicho, un verdadero cristiano, la vida de esa persona tiene que ver mucho más con obediencia
que con entendimiento. ¿Quieres tener un año de conquista este año? La respuesta es la obediencia. La obediencia nos da la fe y la fe nos da la conquista. La obediencia tiene el poder para abrirnos los cielos. Ahora, si sabemos cuáles son los beneficios de obedecer a Dios, entonces ¿por qué no siempre obedecemos o escuchamos la voz de Dios? Y la respuesta es porque la obediencia requiere un rendimiento total. Di conmigo, rendimiento total. Lamentablemente no todas las personas están dispuestas a rendirlas todo por Dios. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Jesús dice ahí: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Una persona que ama a Dios sabe que hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Una persona que ama a Dios jamás quiere estar en el lado malo o incorrecto de Dios. Y es por eso que hoy quiero que tomemos la decisión más sabia, y es de obedecer la voz de Dios. Dile a la persona que está al lado tuyo: obedece la voz de Dios. Y quiero poner unos ejemplos de qué es lo que sucede cuando no obedecemos la voz de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando no obedecemos la voz de Dios? Lo primero que pasa es que nuestro futuro corre en peligro cuando no practicamos una vida de obediencia. Y en la Biblia encontramos un gran ejemplo de alguien que había desobedecido a Dios. En la Biblia encontramos a un hombre que Dios había escogido para que uniera las 12 tribus, las tribus de Israel. En ese entonces no era una nación, eran tribus, y ellos miraban que todas las naciones vecinas tenían reyes. Y esa era la moda en ese entonces. Cuando salen unos zapatos o cuando sale un jacket, un estilo de ropa, todo el mundo lo quiere tener, ¿verdad? Porque eso es lo que está de moda. En ese entonces era de moda tener reyes. Y el pueblo de Israel va donde Samuel, el profeta Samuel, y le dice: mira, nosotros ya no queremos un juez, ahora lo que queremos es un rey. Elige a un rey. Entonces Samuel va donde Dios y dice: Señor, el pueblo quiere un rey. No tiene sentido porque se van a lamentar en el futuro, pero ellos quieren rey, entonces pues le vamos a dar un rey, ¿verdad? Y Dios pues da el ok, y él viene el proceso de buscar quién iba a ser la persona adecuada para tomar el reinado. Y había un hombre guapo, alto como yo, son bromas, ¿verdad? Que era un guerrero, venía de una tribu bien fuerte. Tenía un problema, y era que en sus propios ojos, o sea, ahora en día modernamente se le puede decir, tenía una autoestima baja. Pero Dios elige a este hombre para que sea el hombre que uniera las tribus, y que después se convirtiera no en 12 tribus, sino en el reino de Israel. Pero había un problema con este señor. Dios lo había elegido. Este hombre se llamaba el rey Saúl, el primer rey de Israel, que se cree que reinó 42 años. Y de los 42 años, 2 de esos años reinó bajo el favor y la gracia de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué solo reinó 2 años bajo el favor de Dios? Y es porque Saúl no había obedecido una simple y clara orden que Dios le había dado, y por esa razón su futuro personal corrió en peligro. En ese entonces no quiero meterme en detalle qué es lo que tenía que hacer o el contexto. Puedes leer Primera de Samuel capítulo 15 y puedes entender el contexto de esta historia. Pero Dios le había dado una orden que tenían que ir a un cierto lugar, tenían que ir a destruir la ciudad, ¿verdad? Eran enemigos de Israel. Yo sé que ahora no les gusta la violencia a todos, ¿verdad? Pero en ese entonces era algo normal. Eran enemigos de Dios y pues tenían que ir a destruir toda esa ciudad, tenían que matar al rey, porque ellos había una historia, ¿verdad? Era un feud, si se le puede decir en inglés. Pero Saúl como que era un poco, no desobediente, sino que pues él tenía sus propios planes. Y después él llega y dice, y primero de todo llega donde el profeta le dice: yo vengo y hice un gran trabajo.
Y aunque posiblemente la lógica decía que era correcto, porque él vino con un ganado, con todo, o sea, el dinero de ese lugar, lo lógico era, o sea, Israel era una nación que recién había comenzado, y pues iba a ser un desperdicio matar todo el ganado, ¿verdad? Que ese ganado se pudo haber usado para hacer sacrificios para Dios o para darle de comer a las personas. O sea, la lógica decía que era una mala idea de lo que Dios le había dicho que hiciera, pero no era lo que Dios quería que le hiciera. Entonces mira lo que pasa en 1 Samuel capítulo 15 versículo 17. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? Aquí lo que podemos ver es que otras traducciones dicen en el versículo 17: cuando te mirabas pequeño en tus propios ojos, yo te hice grande entre las tribus de Israel. ¿Verdad? Ahí lo que pasa es que ahora, según los ojos de Saúl, él era el más grande y Dios era pequeño. El Señor te ungió como rey de Israel. El versículo 18 dice: te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Y el versículo 19 dice: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Muchachos, amigos, hermanos, muchas veces lo que está correcto en nuestros ojos no es correcto en los ojos de Dios. Y aquí está lo peor que le pudo haber pasado a él. Versículo 20 dice: pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag para destruir a todos, pero destruí a todos los demás. Y el versículo 21 dice: entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en. Versículo 22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Yo escribí aquí: una ofrenda de sacrificio muchas veces se hace por salir del compromiso, mientras una ofrenda de obediencia es la que acepta la voluntad de Dios. Martín Lutero dijo: prefiero ser obediente en vez de hacer milagros. Y él dijo: cuando eres obediente entiendes que la vida se trata más de Cristo y menos de mí. Versículo 22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Jamás pienses que eres más inteligente que Dios. Yo escribí: cuando Dios o cuando tus pastores te estén dando una orden y posiblemente en tu mente no tienen sentido, simplemente obedece. ¿Qué es lo que llevó al rey Saúl a desobedecer? Fue su orgullo, ¿verdad? Como dije en el versículo 17, Dios literalmente levantó a este hombre que tenía una autoestima tan baja. Ni él mismo se pudo ver reinando a Israel. Y Dios restauró, pudo cambiar ese sentir. O sea, le subió el ego literalmente. Le hizo entender que él era valioso, que él tenía la capacidad para reinar una gran nación. Pero dejó que todo ese éxito llegara a su mente. Y lamentablemente, por el orgullo y después la desobediencia, él fue destituido como rey. Sus hijos pudieron llegar a ser reyes, pero debido a que él desobedeció a Dios, esa línea se había cortado. ¿Qué es lo que podemos aprender? Que cuando desobedecemos a Dios, nuestro futuro corre en peligro. Pero qué galán que solo fuera nuestro futuro personal, ¿verdad? Que no afectara el futuro de nuestros hijos. Lamentablemente, Saúl murió junto con sus hijos
porque había desobedecido una simple orden. Dios no le dijo: mira, demuestra a la nación que tienes un corazón, que eres humano. Él no le dijo: demuéstrale a la nación de Israel y a todos los vecinos de Israel que tú puedes mostrar misericordia. Él le dijo: quiero que mates a todo el mundo, a todos. No era una cuestión. Él le dijo: yo te di la capacidad que lo hicieras, pero él tenía otros planes. Iglesia, este año, si quieres ver conquistas, haz todo lo posible de alinearte a los planes de Dios. El versículo 22 nos enseña que uno puede darle 1000 sacrificios a Dios. Uno puede servirle a Dios 1000 horas o darle millones de dólares. Y todos estos sacrificios no tienen ningún valor si no le rindes tu corazón a Dios por medio de la obediencia. ¿Y cuál fue el resultado de Saúl? Fue rechazado como rey, y Dios eligió a otra persona que sí era más obediente. Y como les dije, si leemos más en adelante en el libro de Samuel, puedes encontrar que el rey Saúl muere junto con sus hijos en una batalla. La desobediencia no solo afecta, di conmigo, la desobediencia no solo afecta mi vida personal, sino que afecta la de mis hijos. Ahora, lo segundo que escribí aquí es: el futuro de nuestras generaciones también corre en peligro. Cuando el pueblo de Israel había salido, ¿verdad?, ya no eran esclavos de Egipto, Moisés tenía una preocupación. Y la preocupación era que las siguientes generaciones de Israel conocieran quién era Dios, que conocieran al Dios que los había sacado de la esclavitud de Faraón. Faraón era el rey de Egipto. Ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que hizo milagros, que hizo maravillas para que estas personas tuvieran la libertad, para que pudieran ir a la tierra prometida que Dios le había prometido, no solo a Moisés, sino que a Abraham, Isaac y a Jacob. Y mira, quiero que leamos el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y hoy sí les prometo que vamos a leer bastante, entonces, porque son casi 20 versículos. Pero es bonito para que podamos entender el contexto. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. La Nueva Traducción Viviente dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda y con todas tus. Versículo 6 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Versículo 7: repíteselos a tus una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8: átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú. Mira lo que hace la obediencia. La obediencia aquí es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que no, cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. Y el versículo 12: ten cuidado de no olvidarte de él, que te rescató de la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto, ahora en día Egipto representaría, ¿verdad?, el reino de las tinieblas, de donde venimos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre.
Versículo 14 dice: no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Esos dioses ahora en día representan todo lo que te está distrayendo de Dios. Puede ser adicciones, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, la pornografía, sexo ilícito, cualquier pecado que te está vendando los ojos de no servirle a Dios, de no darle a Dios la adoración que Él se merece. ¿Qué versículo estamos? 14, gracias. Porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Versículo 16: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masa. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que Él te ha dado. Versículo 18 dice: haz lo que es bueno y correcto a los ojos tuyos. ¿A los ojos de Él? No, a los ojos míos, ¿verdad? No. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. Y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor le dijo que harías. El versículo 20 dice: en tu futuro tus hijos te preguntarán: ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Entonces tú le dirás: nosotros éramos esclavos del faraón, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de las adicciones, éramos esclavos del pecado en la tierra de Egipto. Egipto, una vez más, no representa a la nación de Egipto. Ahora si lo ponemos al tiempo de hoy, significa el reino de las tinieblas. Pero el Señor es Jesucristo, nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Y el versículo 23 dice: nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darle a nuestros antepasados. Y el versículo 24 dice: entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y por último, el versículo 25 dice: pues cuando obedezcamos un poco de todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Di conmigo: Señor, va a ser un poco difícil, pero te prometo que vamos a comenzar a obedecerte. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés para que él le diera al pueblo de Israel? Es que sirvieran a Dios con todo su corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. La orden era que le enseñara a sus hijos a hacer lo mismo. Lamentablemente ese no fue el caso. Si tú lees en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7, si lo podemos poner, podemos leerlos. Jueces capítulo 2, versículo 7, la Reina Valera dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y el versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mi papá estaba diciendo algo: trae a tus hijos a la iglesia. Lamentablemente hay muchos padres que solo mandan a sus hijos a la iglesia y ellos se quedan en casa. Y yo lo que escribí aquí es: no solo ordenes a tus hijos a servir a Dios, demuéstralo también con hechos. Cuéntale a tus hijos de las cosas grandes que Dios hizo en su vida, que Dios ha hecho en tu vida. Yo me acuerdo cuando yo escuché el testimonio de mi papá, de cómo, de dónde él ha venido y a dónde está él. Ahora eso sirve a mí como una motivación para servirle a Dios. Cuando yo tenga a mis hijos les voy a decir: mi papá vino de este lugar, de la miseria, de la pobreza,
de desorden. Y él tomó la decisión de servirle a Jesús. Y cuando él comenzó a servirle a Jesús, su destino cambió. Y ahora le voy a decir a mis hijos, gracias a esa decisión que él tomó de servirle a Jesús, ahora yo estoy aquí. Y gracias a esa decisión, tú también vas a servirle a Dios. Debido a que los padres desobedecieron las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, el pueblo de Israel, que después se convirtió en el reino de Israel y después se convirtió en dos reinos, que era el reino del norte y el del sur, dejaron de existir. Pasaron por muchas dificultades y esas consecuencias se pueden ver y se pueden encontrar hasta el día de hoy. La nación de Israel se convirtió en una nación en 1945-48. Hasta el día de hoy no todas las naciones reconocen que Israel es una nación legítima. Todas estas son consecuencias de lo que pasó hace años. Entonces, si terminara la prédica hoy, ¿qué es lo que aprendieron? Que cuando desobedecemos a Dios, nuestro futuro corre en peligro. Pero no voy a terminar, me falta media hora más. Entonces, son bromas. Lo segundo que escribí aquí es: una vida de obediencia activa bendiciones del cielo. Di conmigo: una vida de obediencia activa bendiciones del cielo. Quiero que leamos el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. La Nueva Traducción Viviente dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Yo a veces miro muchas personas que predican, pero no viven lo que predican. Denle gracias a Dios que tienen unos pastores, y no lo digo porque son mis padres, sino porque literalmente yo soy una persona bien honesta. Un amigo pastor de mi papá le dijo: Pastor Abraham, su hijo es bien directo, o sea, no tiene pelos en la lengua. Y si no fuera verdad lo que voy a decir ahorita, no lo estuviera diciendo. Tienen unos pastores, de lo que predican, lo viven. Cuando el pastor Abraham habla, mi papá habla acerca de tener fe en momentos de dificultades, porque literalmente lo vive. Entonces, den un fuerte aplauso a los pastores. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Versículo 24 dice: te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y mira lo que dice el versículo 25. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Di conmigo: Señor, te voy a obedecer porque sé que hay bendiciones que tú tienes para mi vida. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones del cielo? El libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos ni estuvo en camino ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira lo que dice el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la primera bendición que recibimos de Dios cuando lo obedecemos? Es la prosperidad. Lo voy a aclarar. Ahora pensamos que la prosperidad solamente es financiera, pero literalmente aquí dice: todo lo que hace prospera. Tienes hijos, tus hijos van a prosperar. Abres un negocio, tu negocio va a prosperar. Vas a trabajar, tu trabajo va a prosperar. Cocinas, tu comida te va a quedar deliciosa. ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿Cuántos desayunaron con la Santa Cena? Ese jugo de vino era como si era soda de uva sin el gas.
Entonces lo primero es la prosperidad. ¿Cuál es la segunda bendición que recibimos del cielo? Es la salvación. Di conmigo, salvación. Mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 24. Jesús habla aquí, dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. La roca es Cristo. Versículo 25 dice: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de... Versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es y como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando yo me casé con Stephanie, en sí es verdad, los que se van a casar, los hombres pagamos, pero no tenemos ninguna decisión en la luna de miel, en el destino y en la boda. Y pues yo quise ir a otro destino, pero Stephanie dijo: no, vamos a ir a Grecia, después a las Islas Maldivas y después a Dubái. Me dijo: bueno, ok. Dubái, crecí en la high school con muchos amigos árabes, musulmanes. Me hacía ciertas palabras, que esa es otra historia por otro tiempo. O se las cuento. Hay una palabra específica que yo escuchaba. Todos juntos digan conmigo: Habibi. Yo pensaba que Habibi era hermano. Resulta que Habibi tiene otro significado. Entonces yo estaba caminando por las calles de Dubái con mi esposa detrás, porque en Dubái los hombres mandan. Pero en la casa manda ella, entonces. Y pues, verdad, salam aleikum y todo, verdad, Habibi. Yo miraba que cuando le decía Habibi a los hombres, todos se me quedaban mirándome raro. Llego acá y estoy hablando con Jefferson. Le digo: mira, ¿será que a mí me dijeron la definición incorrecta de Habibi? Porque pues Habibi significa hermano. Y él me dijo: no, Habibi significa amor. Entonces yo le estaba diciendo a todos los... Mire, si no me mataron a mí es porque Dios es grande. Pero yo: Habibi, yo sé, como se me quedaban mirando como si era del otro. No digo la palabra. Tengo que editar esto. Bueno, resulta que fuimos a las Islas Maldivas. Yo no quise ir. Y nos damos cuenta que el cuarto de nosotros estaba encima del agua. Stephanie se le había olvidado que nosotros fuimos en temporada de huracán. Gracias a Dios que por eso estuvo un poco barato, pero y estaba un poco vacío también. Pero gracias a Dios que durante el día estuvo bien bonito. El problema fue durante la noche. ¿Usted sabe qué es estar en el océano Indio? O sea, ni sabíamos cuál era la hora. Yo le pregunté al señor que nos andaba en el carrito, le dije: ¿y qué hora es? Busca la hora ucraniana, me dijo. Yo le digo: ¿cómo? Si Ucrania está al otro lado del mundo. Me dijo: no sé por qué, pero esa es la hora de acá. Me dijo: entonces, si querés estar al tiempo, pon esa hora. Entonces, obedientemente cambié el reloj y lo seté a la hora ucraniana. Y me puse a pensar, ¿verdad? Y dije: gracias a Dios que no pegó una tormenta tan fuerte. No, lamentablemente no pude poner una foto de donde nos quedamos, pero solo póngase a pensar que está a una milla de donde está la arena y está en unos postes de madera. Usted puede imaginarse qué pasa si hay una tormenta. Lo bueno es que, ¿verdad?, tengo padres que son de una isla, entonces naturalmente sé nadar. Ahora sé flotar porque pues... Pero quiero que pongamos una imagen que tenemos acá.
¿A quién no le gustaría vivir en una casa así? Usted sabe qué sería parquear el carro ahí, cambiarse, ponerse ahí, ¿verdad? Para bañar y salir a bañar. Ahora quiero que enseñes la otra imagen. La lógica te dice, mira, disfruta la vida y cómprate una casa así. El seguro, no son bromas, pero en realidad eso es lo que pasa y ese es un ejemplo que podemos poner, ¿verdad? Esa persona que construyó esa casa en la arena posiblemente dijo, mira ese cabezón que está edificando su casa en esa montaña, en esa roca. ¿Qué tienes ahí? Ahí no hay playa. Tú sabes, mire, yo tuve que caminar hasta I think it's called the Acropolis, right? Mira, yo nunca he caminado tanto en mi vida como ese día. Era tanto que hasta los zapatos se me comenzaron a desgastar para allá en Grecia. Y yo no me puedo imaginar, pero honestamente, si yo tuviera que elegir un lugar seguro, un lugar donde yo sé que no me va a afectar ningún clima de temporada, sería ahí. Ahora quiero que enseñes la otra imagen, por favor. Qué bonito castillo, ¿verdad? Literalmente, esa persona posiblemente no tiene la vista que se tiene una casa al lado de la playa, pero sabiamente, ¿verdad? Más los que dicen que pues que el mundo, los hielos se están cayendo y que ahora el agua está subiendo. Yo creo que si tuviera que eligiera una casa acá, en altura. Lo único que estuviera bien candela subir todo eso, ¿verdad? Y más si hay un carro que es de un elevador, ¿verdad? Enseña la otra imagen, por favor. O una casa, un castillo así, ¿verdad? ¿Por qué me metí a esto? Es porque muchas veces la lógica nos dice una cosa y la obediencia y la orden de Dios nos dice otra. Iglesia, hoy quiero que podamos aprender a escuchar la voz de Dios sobre cualquier otra cosa. ¿Qué es la última cosa que escribí acá que recibimos? ¿Cuál es la última bendición que recibimos del cielo? Y termino con esto. Escribe aquí, es la protección y la sobreabundancia. Yo sé que posiblemente he leído bastante este versículo cada vez que predico, pero honestamente es Salmos capítulo 23. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí vemos, ya miramos la sobreabundancia, ¿verdad? Nada me faltará. Y versículo 4, aquí miramos la protección que viene de parte de Dios cuando lo obedecemos. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa es la sobreabundancia. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una vida de obediencia activa esas tres bendiciones: la prosperidad, la salvación, la protección y la sobreabundancia. Qué bonito sería que en vez de ser de estorbo para las personas, en vez fuéramos de bendición. Que cuando tengas un vecino que necesite algo, que tú puedas ayudarle. Cuando mires a un desamparado en la calle, que tú puedas darle, sin tener ese pensamiento detrás de tu cabeza de que le acabo de dar los últimos $20 que tengo en mi bolsa. Todo esto sucede cuando obedecemos a Dios. Iglesia, si no escuchaste, si no me entendiste nada de lo que te dije hoy, que quede bien claro esto: obedece
a la voz de Dios. Puedes ponerte sobre tus pies.